Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en El Reloj de Dios y seguramente entre muchas cosas que pasan por tu mente cada vez que vamos a tener un nuevo programa pasará saber qué es lo que Dios quiere advertirnos, cuáles son esos mensajes que debemos tomar en cuenta para saber cómo llevar nuestra vida cristiana y vivir en paz en medio del caos que vive el mundo. El apóstol Sergio Enríquez ya está con nosotros para poder hoy analizar un nuevo tema y sin duda hay muchos en el tintero, apóstol. Seguramente usted tendrá mentalmente una lista grande de temas por tocar, pero hoy vamos a dedicar un pequeño espacio a una de las industrias más grandes y es la industria farmacéutica, ya que a partir de la última década, lo platicábamos, ha sido una industria que ha crecido exponencialmente y hoy vamos a analizar por qué. ¿Cómo está? Muy bien, Elcita, gracias. Gracias a Dios estamos acá de nuevo, ¿verdad? Sí, yo creo que la temática que anuncias es por demás interesante, apasionante, diría yo. Si no fuera por el hecho de que también nos afecta, sería más apasionante todavía, pero sí es bien importante que la analicemos, qué es lo que dice la Biblia a ese respecto y todo, ¿no? Creo que para hablar de la industria farmacéutica, nosotros debemos de tener un contexto histórico, ¿verdad? Porque al final de cuentas la humanidad desde que es humanidad, desde que Dios la creó, tenía que tener algunos potencializadores que le llegaban a favorecer a su salud y aún a una vida permanente. Nosotros vemos que el Señor puso en el huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Este último, que el que fue prohibido y que derrumbó a toda la humanidad. Pero el árbol de la vida, cuando nosotros lo vemos en el último de los libros de la Biblia, es decir, Apocalipsis, nos damos cuenta que sus hojas sirven para sanidad de las naciones. Es decir, de alguna manera es un remedio, es una cuestión curativa. En algunos momentos quizás hasta podría ser solamente para aliviar, paliativa, pero aparece entonces ese árbol que produce salud desde Génesis hasta Apocalipsis. Es bien interesante también, muy interesante, que cuando se presenta al Señor Jesucristo, se le presenta como, dentro de las muchas formas de presentación que tiene nuestro Señor, una de ellas es que Él es el árbol de la vida. Y cuando lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Quiere decir que de alguna forma Dios tenía en mente que después de la caída del hombre, claro, dejaba de ser inmortal, tenía que morir y para ello iban a venir enfermedades que nosotros les conocemos como, en algunos momentos, como las doncellas de la muerte, pero esas enfermedades podían ser combatidas. Vemos que el Señor sanaba. Él sanaba a los enfermos y para mí eso es apasionante, como te digo, ¿verdad? Y tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio cuando abordamos esta temática. Digamos, yo estoy hablando ahorita de la caída, de la enfermedad y de cómo el Señor nos provee de sanidad, de salud. Digamos, el Señor se presentaba y sanaba de muchas formas. A veces diciendo la palabra, tu siervo, como creíste, te sea hecho, y el siervo quedaba sano, ¿verdad? A veces le tocaban el borde del manto. La que puso de moda eso fue aquella mujer famosa del flujo de sangre por 12 años que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Tocó el borde del manto y quedó sana. Esa costumbre se popularizó, lo dice la Biblia, y entonces muchas gentes venían a Jesús y le rogaban
que les dejara tocar el borde del manto. Y él lo permitía y se sanaban. Entonces, había muchas formas de sanidad, muchas formas de sanidad. Dentro de ellas estaba, bueno, había la dieta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: a causa de tus muchas enfermedades ya no tomes agua, toma un poco de vino, porque parece que el agua estaba contaminada. Entonces, de alguna forma ahí ya no entra el aspecto sobrenatural, ¿verdad? Sino que lo natural, ¿verdad? Y que podríamos pues conjugarlo también con el régimen de comida, ¿verdad? Claro. Pero volviendo al punto, el Señor viene y ahí con esa mujer se aparecen algunas cosas respecto a médicos, ¿verdad? Porque dice que esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo a manos de los médicos, dice. Y había perdido todo su capital. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque estoy hablando de 2000 años atrás. 2000 años atrás, entonces estaba constituido un cuerpo colegiado que los reconocían como médicos, ¿verdad? Eso es indiscutible, ¿no? Si lo atrasamos un poco más, incluso el juramento que hacen los médicos modernos proviene de Hipócrates, ¿verdad? Que es el juramento hipocrático, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? Pues de los griegos, que ellos también, toda la humanidad había estado analizando cómo podían sanar las enfermedades. Entonces, por un lado, fíjate, y eso es aquí donde tenemos que tener el equilibrio. Por un lado, estaba la sanidad provista por Dios. Por otro lado, estaba la sanidad que Dios dejó escondida en medios pues naturales. En las hierbas. En las hierbas y todo. Y el equilibrio, porque mucha gente dice: a mí Dios me sana, yo no tomo medicina. No, pero es que Dios permitió que la medicina se fuera descubriendo para que fuera aplicada. Nosotros tenemos otra referencia bíblica en el caso de Ezequías, que era un rey que el Señor le manda una palabra por medio del profeta y le dice: así dice el Señor, pon en orden tu casa porque de cierto morirás. ¿Verdad? Entonces, el rey se pone a llorar y el profeta se fue, y ya cuando va saliendo le dice el Señor: regresa y le dices que le añado 15 años más de vida. Entonces el profeta regresa y le habla al rey Ezequías y le dice: dice el Señor que te añade 15 años más de vida. Se dirige a los sirvientes del rey y les dice: háganle un emplasto de higos. O sea, háganle una medicina. Exactamente. ¿Verdad? Háganle un emplasto de higos y se la ponen, qué sé yo, si 3 veces al día se la cambian, le ponen un vendaje. Entonces, aquí viene el equilibrio, ¿verdad? Porque si Dios dio la palabra que ya estaba sano, ¿para qué le van a poner medicina? Claro. ¿Verdad? Pero vemos ahí que Dios puede sanar por medio de una medicina. Sí. Entonces, todo ese contexto histórico, por decirlo así, lo tenemos que saber para llegar al momento crucial que nos ha tocado vivir en este momento a nosotros. Sí. Así hay un montón de referencias bíblicas. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a utilizar medicina y por qué y cómo? ¿Cómo era en sus momentos más primitivos, ¿verdad? Y cómo fue evolucionando. Eso es bien importante que lo analicemos, porque la mayoría de los documentales o ensalzan a la medicina moderna o la satanizan. Sí. Entonces yo creo que nosotros debemos de ver las dos puntas del lazo, formarse una opinión de acuerdo a lo que Dios quiere y averiguar si esto tiene un papel como señal en el final de los tiempos. No sé si eso te causa alguna inquietud claro que me quieras hacer ver. Claro que sí. De hecho, ahora que usted mencionaba todo esto, sin duda la enfermedad, pues papá Dios nos permitió que la pudiéramos tener justo para ver lo débiles físicamente que somos, para depender de Él, para ver sus milagros. Pero también recuerdo que el Señor permite que grandes hombres de la Biblia tuvieran un aguijón, que era una enfermedad, alguna situación, y Dios se manifestaba a través de eso. Sí, sí, y esa es otra cosa que hay que discernir, ¿verdad? Porque el tema de veras es amplísimo, ¿no? Sí.
Claro que se va volviendo un poquitito más enfocado cuando lo vemos como señal del último tiempo. Pero, digamos, Pablo tenía su aguijón, algunos dicen que era una enfermedad en los ojos. Timoteo tenía su aguijón, se había enfermado. Cuando se habla de Eliseo, dice, y se enfermó Eliseo de la enfermedad que habría de morir. Vemos hombres de Dios, como tú dices, enfermos, y no solo enfermos físicamente, algunos enfermos en su alma, porque, digamos, vemos a un Elías que se deprime y dice, no soy mejor que... Y eso es una enfermedad mental. Sí. La depresión es una enfermedad mental. Lo que pasa es que cuando uno lo dice como enfermedad mental, todo el mundo lo reprende. Yo no soy loco. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que el cuerpo puede tener enfermedades. Lo que pasa es que unas enfermedades son más elegantes que otras. Claro, sí, sí. Mira, te voy a decir una enfermedad elegante. Elegante. La presbicia. La presbicia, claro. La presbicia, yo me pongo lentes y hasta me miro intelectual. Absolutamente, pueden usar fashion de todo lo que quiera. Y se hacen lentes, es una enfermedad, llamémosle así, elegante, pero no deja de ser enfermedad. Exactamente. Una enfermedad, siempre en el mismo orden de pensamientos, una enfermedad no tan elegante como la presbicia es el empezar a perder el oído. Sí. Porque a nadie le extraña que uno ande así con lentes y que pueda... A nadie le extraña. Es una gran cantidad de gente lo usa. Pero si te miran con un aparato acá, sí, entonces dicen, se está quedando sordo. Le dicen, pero un gran defecto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces hay enfermedades en el propio cuerpo. Hay enfermedades que no son mal vistas, ¿verdad? Y otras que sí. Alguien dice que tiene SIDA y se para atrás. Alguien dice que tiene cualquier otra enfermedad. Había una enfermedad que se llamaba la enfermedad de los reyes, que era la hiperuricemia, ¿verdad? Entonces esa enfermedad era la gota. Entonces hay enfermedades elegantes y enfermedades que no lo son. Si hay alguien por eso no habría que preguntarle a la gente cuando dice estoy enfermo, no hay que preguntarles de qué, hombre, porque mejor, les mete ¿verdad? Mejor. Sí. Y si es de hemorroides, entonces la eso gente no es elegante. No es elegante. Bueno, ¿por qué hago saber esto? Sí. Porque de la misma manera como en nuestro propio cuerpo nosotros hacemos una especie de distinción entre enfermedades elegantes y todo, y enfermedades que no lo son, llamémosle enfermedades elegantes, ¿verdad? Se me ocurre esa palabra. En el alma también. Sí. En el alma está la mente. Sí. Entonces, cuando alguien dice, se está enfermo en la mente, le digo, oh, no, eso es locura. ¿Por qué nos ofende tanto? ¿Por qué nos ofende tanto? No... Porque lo comparan con locura. Sí. Y la locura para nosotros es lo peor, pero la Biblia habla de qué es la verdadera locura. Digamos, dice la Biblia... Hay un título que pone en la Biblia de las Américas, Dios reprende la locura del profeta. ¿Cuál era la locura del profeta? Balaam, que quiso ir a profetizar por causa del precio. Eso es una locura. La locura de Saúl, que quiso ofrecer un sacrificio a Dios para que el pueblo no se le fuera. La locura de usurpar una posición que Dios no le dio. Pero la gente, locura es un insulto. Sí, como pero hay enfermedades. Entonces tenemos que saber que Dios nos provee los medios. Pero entonces aquí es en donde entra el punto siguiente. El hombre, como no se llega a Dios para decirle, sáname, Señor, por favor, sáname, empieza a buscar otras formas de sanidad. Y a veces las encuentra de la manera natural. Y a la vez nosotros en este tiempo en el que vivimos, la medicina ya no es lo mismo que era en aquella forma primitiva, en donde se escogían raíces y hay reportados como digamos, los chinos tenían jardines enteros dedicados a hierbas que podían sanar y también a venenos. Ellos descubrieron venenos y entonces tenían, aparte de los venenos, aparte de las hierbas que podían sanar, nuestros campesinos saben exactamente qué hierba le puede dar a uno para bajarle la presión arterial, para que se le quite el dolor de cabeza. Incluso saben qué hierbas le pueden dar a una persona para que no sea fértil
y sirva como un anticonceptivo. O sea, ellos lo saben y eso se le llama una enfermedad, una medicina naturista. Y entonces aquí, ese es el problema, ¿verdad? Entonces aquí es en donde entra el cuerpo colegiado moderno que estudió en universidades y sataniza esa forma de medicina o cualquier medicina alternativa que no va acorde a lo que ellos aprendieron en la universidad. Claro. Entonces, si alguien te dice acupuntura, la desechan, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que eso trae un trasfondo milenario que se presionan. Incluso hay una que no es acupuntura, sino que es de presionar. Reflexología. Esa es otra. Son diferentes formas de medicina, de sanidad. Yo no las estoy promoviendo, ¿verdad? Pero definitivamente las hay. La Biblia dice que el Señor los dejó. Fíjate que es muy interesante, pero súper interesante para mí, pues, que cuando en el libro de Génesis capítulo 6 dice que los hombres empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios, es decir, los ángeles, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Ese es el relato de Génesis 6. Pero hay un libro comparativo y contextual, apócrifo, que se llama Enoc. Claro. Y cabal en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, en los inicios de esos 3 capítulos, dice que, en primer lugar, en el capítulo 6, dice cómo se llamaban los jefes de los hijos de Dios que vinieron a la tierra. No lo estamos viendo como Biblia, pero me asombra mucho, se parece mucho el relato. Y dice que dentro de los que vinieron en el capítulo 6, 7 y 8, en los primeros versículos, dice que ellos enseñaron el uso de las hierbas para medicina. Sí. Bueno, ahí se mete uno en un gran lío que habría que explicar, ¿va? Claro. Porque también cuando yo hago el análisis y pongo una línea de tiempo, me doy cuenta que lo que nosotros nos enseñaron en la escuela, que decía que la edad de piedra, que la edad de bronce, que la edad de hierro, vemos en la Biblia que la edad de bronce empezó precisamente con un hijo de Caín, ¿verdad? Y que dice que este Tubal Caín es padre de todos los que pueden manejar el bronce. Esa es la edad de bronce. ¿Quién le enseñó eso? Ahí en el relato de Enoc dice que habían unos que precisamente enseñaban eso. Bueno, entonces por eso te digo que el tema es muy amplio, claro, muy amplísimo, amplísimo, amplísimo. No me quiero perder ahí ni confundir a la audiencia. La cosa está que la medicina empezó a usarse desde ese tiempo y en las diferentes culturas. Apareció el papel de brujo en las tribus, ¿verdad? A tal punto que hay una versión en la Biblia de un rey que se enfermó de los pies. Creo que, si mal no recuerdo, se llamaba Asa. Dice que Asa se enfermó de los pies y en su enfermedad no consultó a Dios, sino que a los brujos. Así son unas versiones, fíjate, a los brujos. Pero otras versiones dice, en su enfermedad no consultó a Dios, sino a los médicos. Entonces, el papel en una tribu, el que sanaba, se le consideraba que tenía ciertos poderes, ¿verdad? Un poder más que el resto. Es más, en el pueblo de Israel, los que hacían el papel de médicos eran los sacerdotes. Digamos, cuando alguien tenía lepra, tenía que llegar con el sacerdote y le decía, algo semejante a la lepra ha aparecido en mi casa. Entonces, ¿qué tenía que ver el sacerdote con una cuestión sanitaria? Sí. Entonces dice que el sacerdote llegaba, raspaba los ladrillos, los arrancaba, miraba si era lepra, lo miraba en el cuerpo, lo miraba en las vestiduras. Entonces el papel de un médico lo hacía un sacerdote. Ok, eso fue evolucionando. Esto es muy importante para mí, para poder presentarles lo que les quiero decir. Claro. Y que pasan los minutos a cada ratito, ¿verdad? Pero entonces resulta que mientras eso fue evolucionando en todas las culturas, en todititas las culturas, había alguien que sanaba. Y lo vemos, bueno,
valga la redundancia, en todas las culturas. Apóstol, pero en Sí. ese momento sanaban y era una relación de lo medicinal y lo espiritual, sacerdotes y brujos, ¿cierto? Sí, desde luego. Es que el problema era que ellos utilizaban drogas que muchas veces no sabían que eran drogas. Digamos, había gente que tenían visiones, pero lo que inhalaban era algún narcótico. Eso lo hacían sobre todo en la alquimia y la brujería, que al principio estaban muy ligadas. Sí, es una historia apasionante. Entonces, debido a esto, cuando empezó la Revolución Industrial, que fue en 1870 y después se fue planando más y más, se empezó a industrializar todo. Eso se le llamó la Revolución Industrial. Dentro de los problemas que habían era la medicina. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros incluso vemos en las historias del viejo oeste, del lejano oeste, Sí. a un cliente que va jalando una carreta, que lleva un anuncio hacia arriba, que lleva su sombrero y que va anunciando que tiene un jarabe sacapelos. Sí, este jarabe te lo echas 3 veces al día, te saca pelos. Y no hay modo que todavía se descubra eso, nos favorecería a algunos, ¿verdad? No ha pasado. Y él iba de pueblo en pueblo y era el que sacaba los dientes, era el que sanaba, el que atendía, etc. Tenían cierto grado de entrenamiento, pero ¿dónde lo conseguían? En una universidad no, sino que ellos lo iban consiguiendo de generación en generación. El papá iba entrenando a alguien y todo eso. Con las guerras eso se iba incrementando más porque tenía que haber un cuerpo médico. Entonces, ya cuando se empezó a industrializar todo, decidieron que tenían que quitar a los charlatanes. Y entonces se empezaron a fundar universidades en aquel lejano que se dedicaron específicamente a una medicina que todos la tenían que uniformar. Entonces, nada de lo que no dijeran ellos iba a ser efectivo. En pocas palabras, estoy resumiendo eso, pero eso lo podemos investigar. No es tan fácil investigarlo porque sí lo ocultan. Por supuesto, no les conviene. No les conviene. Pero entonces las universidades a nivel mundial empezaron a enseñar medicina que tenía, no quiero decir que hasta ahí se empezaran a enseñar, se tuvieron que poner de acuerdo en que todos tenían que tener uniformidad en lo que decían. ¿Cómo vamos a tratar tal enfermedad? Hay que darles esto. Entonces, inmediatamente después de eso, vino la fabricación de los medicamentos y todo eso ha venido evolucionando hasta este momento. Conforme eso fue pasando, empezó a agarrar un poder económico la industria farmacéutica espantoso, porque la industria farmacéutica, hay algunas compañías de la industria farmacéutica que tienen más presupuesto que un país. Wow. Tienen unos presupuestos gigantescos. Y entonces ellos ya empiezan, al tener ese poder, a presionar en los diferentes gobiernos, ¿verdad? Claro, porque tienen una injerencia tanto en la salud privada como en el sistema de salud público de cada gobierno. Y tienen que hacer lobby en los congresos, hacer ofertas, y entonces empiezan a meterse, ¿verdad? Porque les va a repercutir monetariamente bastante, ¿verdad? Claro. Pero aquí es en donde entra el lado oscuro, creo yo, ¿verdad? Yo no digo que en los pasados no haya habido el lado oscuro, pero así como aquel charlatán sanaba a algunos, pero más que todo le sacaba el dinero a un montón de incautos, claro, de una manera muy primitiva. Ahora es lo mismo, solo que es más sofisticado, ¿no? Claro. Y hay medicinas que efectivamente sirven, hay unas que no sirven, hay otras. Algunos dicen que la muerte por medicamentos, es decir, enfermedades iatrogénicas, ocupan el tercer lugar, digamos, en Estados Unidos. Es decir, la enfermedad iatrogénica es, tú te tomas un medicamento X, una penicilina, te la inyectan y entonces te da una reacción que te puede llevar a la muerte. Esto es una enfermedad iatrogénica, ¿verdad? Entonces esa enfermedad
Se le dice que el tercer lugar de muertes a nivel de Estados Unidos es enfermedades iatrogénicas causadas por una medicina. Claro. O sea, salió peor la medicina que la enfermedad, con el dicho que se dice. Lo asombroso de esto es que en las últimas facetas de la enfermedad, del desarrollo de la medicina, se le llevó a conocer como farmacología o farmacéuticas, ¿verdad? Sí. Y esa palabra aparece en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 18, el penúltimo verso, cuando se habla de la caída de Babilonia. Es más, creo que te lo voy a leer. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, cuando cae Babilonia, dice en el verso 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Y fíjate qué tremendo, ¿cómo empieza? Porque tus mercaderes, ojo con la palabra mercaderes, eran los grandes de la tierra. O sea, ¿quiénes son los grandes de la tierra en este momento? ¿Quiénes son los titiriteros? ¿Quiénes son los que están detrás incluso de los gobernantes? Claro, Los grandes mercaderes de la tierra. Lo que pasa es que nosotros, cuando decimos mercader, nos imaginamos a la antigua, un turco de aquí, ¿va? Con su turbante y bueno, bonito, barato. No, estos son mercaderes tremendos, ¿verdad? Se les llaman negociantes de la salud. Sí, pero ahora más. Eran los grandes de la tierra. Todo tipo de mercaderes, no solamente de la salud, sino que, bueno, ahí me meto más en lío, ¿verdad? Pero mercaderes de la justicia, mercaderes de la educación, mercaderes de la salud, mercaderes de la publicidad, mercaderes hasta de la fe. Eran mercaderes de la tierra. Pero entonces dice acá, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Entonces esta palabra, hechicería, cuando se busca en los diferentes diccionarios, dice que se dice farmaqueia. Entonces, aquí se podría traducir, todas las naciones fueron engañadas por tu farmacología, por tus fármacos. Entonces, ¿a quién le está hablando? Claro. Pues a una industria que se dedica a eso. Así es. Y dice que todas las naciones. Entonces, aquí me surge a mí muchas dudas, ¿verdad? De lo que nosotros debemos de estar pendientes y suplicantes delante del Señor constantemente, porque acabamos de vivir un ejemplo de esto, que fue en el 2020. Exactamente. Cuando vino esta enfermedad llamada COVID-19, que precisamente por cuestiones diplomáticas y que les convenían, no le pusieron, digamos, cuando vino la gripe española, sí le pusieron gripe española, pero esta era una gripe china y no le quisieron poner así, sino que entonces le cambiaron y que no sé qué, y COVID-19 para que no se asociara con este país de donde había brotado y que muy probablemente, según lo que dicen diferentes fuentes, fue provocada en laboratorios humanos. Sí. Digo humanos porque estaban precisamente enfocados hacia eso. Sí. Es un extremo que pues no se ha logrado comprobar, ¿verdad? Y yo no quiero ser participante de teorías conspirativas, pero eso es lo que aparenta. Sí. ¿Pero qué pasó inmediatamente después? Bueno, porque ahí estaba actuando en esa investigación lo que conocemos como hechicería o farmacología. Sí. Okay, por eso tuve que explicar lo de antes, del brujo o médico, y ahora lo que dice acá. Entonces, ¿sale una vacuna? No, salieron varias vacunas. En tiempo récord. En tiempo récord. La de Moderna, la de Pfizer, la Sinovac, la Sputnik, la AstraZeneca, vamos a ver, llevo 5, creo que habían otras. Estaba una que hicieron los cubanos, que se llama Soberana, creo yo. Había, pongámosle, 10 vacunas. Y la medicina natural que dijo Nicolás Maduro que habían encontrado, ¿recuerda usted? Sí. Contra el COVID. Bueno, hay lo mismo que antes. Claro.
Y todo el mundo experto, Sí. todo el mundo experto. No, que eso se cura, no, que yo me controlo de esta manera, no, que yo me controlo. Bueno, porque ahí cada quien, ¿verdad? Esto formó teorías conspirativas también respecto a la vacuna y que están seriamente cuestionadas las teorías conspirativas, pero también la vacuna. Que todavía estamos en una especie de limbo, que no sabemos qué pasó, porque ahora surgen muchas personas diciendo que se ha aumentado el porcentaje de jóvenes que hacen ejercicio, que les han dado ataques al corazón súbitamente y que eso se lo atribuyen a la vacunación. Entonces aquí ya vemos, pero ya el tema está en la mesa. Yo no estoy hablando ni en contra ni a favor, yo estoy diciendo que la farmacología es una señal del último tiempo. ¿Por qué es una señal? Porque el Señor le dijo a Babilonia, le dijo claramente que no iban a volver a hacer uso de sus hechicerías, de sus farmacologías, que lo que había sucedido, sus mercaderes se habían excedido y que por eso Dios los iba a castigar. Entonces tiene que ver la industria farmacéutica como señal del último tiempo, sí tiene que ver. Y lo podemos seguir platicando. Absolutamente, absolutamente, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, además de continuar con el tema que estamos tratando, también les vamos a mostrar algunas noticias que son como una referencia para que podamos seguir analizando a la luz de la palabra. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Continuamos hablando de la industria farmacéutica y de lo que esto representa para el mundo entero. Vamos a presentarles a continuación algunas de las noticias que hemos recabado para dar un contexto y luego hablar a la luz de la palabra de lo que la industria farmacéutica representa y lo que la Biblia nos dice de ella. Kymriah, 370,000 francos suizos. Luxturna, $850,000. Zolgensma, $2.1 millones. Estos son algunos de los medicamentos más caros del mundo a los que muy pocas personas tienen acceso. La millonaria industria farmacéutica. En noviembre de 2022, la OMS publicó los primeros datos sobre el mercado mundial de vacunas desde la COVID-19, en los que se puede observar que, en 2021, se suministraron aproximadamente 16,000 millones de dosis de vacunas de toda clase, por un valor de $141,000 millones, unas cifras que son respectivamente casi 3 veces el volumen de mercado de 2019 y cerca de 3 veces y media el valor de mercado de 2020. Este aumento se debió principalmente a las vacunas contra la COVID-19, lo que demuestra las enormes posibilidades que ofrece incrementar el ritmo de fabricación de las vacunas en respuesta a las necesidades de salud. Los arraigados monopolios de la propiedad intelectual y la limitada transferencia de tecnología restringen aún más la capacidad de crear y utilizar capacidad de fabricación local. Deutsche Welle indica que, según el balance de la propia empresa, la estadounidense Pfizer aumentó sus ventas en 2021 en un 95% en comparación con el año anterior. Las ventas ascendieron a $81,000 millones, de los cuales, según las previsiones, unos $36,000 millones corresponden únicamente a la vacuna anti-COVID-19 que el grupo desarrolló junto con BioNTech. Mientras tanto, a la sombra de BioNTech y Pfizer, el grupo suizo Roche, como fabricante de PCR y pruebas rápidas, también se benefició especialmente de la pandemia. La facturación de la segunda empresa farmacéutica del mundo aumentó un 9% hasta alcanzar unos $59,000 millones en 2021. El 28% de la facturación correspondió a la división de diagnóstico, que incluye las pruebas para detectar el coronavirus.
Un claro ejemplo de la manipulación de precios por parte de las farmacéuticas lo tenemos con Turing Pharmaceutical, cuyo antiguo administrador, Martin Shkreli, está cumpliendo una sentencia por fraude de valores, al adquirir un medicamento que se utilizaba para una infección parasitaria mortal, del cual era el único proveedor existente, lo que le permitió elevar el precio un 5,000% de $13.50 a $750 por tableta. Además, Shkreli hizo tratos con farmacéuticas para retrasar la venta de medicina genérica más barata contra dicha infección. Peter Gotche, cofundador de Cochrane Collaboration, afirma que los fármacos que se prescriben son la tercera causa de muerte, detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer, causando que 200,000 personas mueran en Estados Unidos cada año y la mitad de estas personas mueren haciendo lo que los médicos les dijeron. La industria farmacéutica y la época más compleja de la última etapa del mundo, que ha sido enfrentarnos al coronavirus. Apóstol Sergio, se dice que quintuplicaron el valor de los medicamentos en esa época. Eso no es nada bondadoso, por decirlo de alguna manera, de parte de ellas, porque era cuando más se necesitaba del medicamento. Sí veo el desarrollo de la mercadotecnia y porque van de la mano: administración, mercadotecnia, producción, investigación. El propósito principal, aunque pues se niegue, es obtener beneficio económico, ¿verdad? No son empresas de beneficencia, definitivamente, ¿verdad? No lo son. Nosotros vemos que la investigación se ha llevado por parte de mentes inquisidoras a niveles complicadísimos, ¿verdad? Y claro está que en esta última época se dieron cosas que deben de ser investigadas conforme pase el tiempo, ¿verdad? Si es que tenemos tiempo, porque yo creo que esta es una señal del final de los tiempos. Uno de los grandes avances que se hicieron en medicina en las décadas pasadas fue en la década del 40. En la década del 40 explotó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por primera vez hubo campos de concentración en donde los prisioneros eran tomados como conejillos de indias para averiguar. Digamos, está reportado, eso no es que yo esté acusando a nadie, pero está reportado que, digamos, los nazis le fracturaban el brazo a un niño en el mismo lugar todas las veces que fuera necesaria, hasta que ellos estaban apuntando cuántas veces se podía regenerar el hueso sin ningún otro efecto. Entonces, para eso se lo volvían a quebrar, Entonces, claro que de ahí, de esas investigaciones, ellos sacaron conclusiones, ideas y medicinas nuevas, pero estaban mezclados con algo inicuo, ¿verdad? Con algo que no está bien de ninguna manera. Es más, a saber si hasta está bien utilizar conejillos de indias de otras especies que no sean la raza humana. Eso ya será una cuestión de moral y de ética de los diferentes países, ¿verdad? Pero esto se contrapone con lo que estábamos hablando al principio. Dios dejó métodos naturales, ¿ok? Dios dejó métodos naturales en la tierra, en las hierbas. Y Dios permitió también que vinieran descubrimientos. Imagínate que uno de los más grandes descubrimientos que se dio y que al médico que descubrió accidentalmente este medicamento, lo convirtieron en noble en Inglaterra. Pero se llama Sir Alexander Fleming, ¿verdad? Porque lo convirtieron en noble el rey, porque a él se le olvidó, dejó unas cosas en su laboratorio de investigación y un hongo mató unas bacterias, por decirlo así, para hacerlos. Y entonces ahí se descubrieron los que después vinieron a hacer discos de sensibilidad. Total, que se descubrió la penicilina. Ahí se descubrió la penicilina, el más grande antibiótico que jamás ha existido en la humanidad.
Y Por ese salvó vidas y sigue siendo de los mejores, pero el problema fue que el humano agarró resistencia porque la bacteria tiene una memoria genética, entonces agarró resistencia. Pero de ahí vinieron todos los demás antibióticos, los que se usan ahora incluso, ¿verdad? Que son a veces, bueno, son medicamentos súper nuevos, avanzados, ¿verdad? Pero ese fue la mano de Dios, y que ellos le dicen fue por casualidad, porque Dios salvó vidas por medio de eso. Y está bien dar la pauta, el hombre curioso siguió investigando, y que Dios los bendiga, se han encontrado medicamentos extraordinarios. Qué bueno que se descubrió cómo utilizar la anestesia, porque si no nos podrían operar nosotros tranquilos, ¿verdad? Qué bueno todo ese avance, los felicito y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero, a la par de eso, hay cosas oscuras, malas, muy malas, ¿verdad? Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud, y entonces son mal aplicadas. Digamos, cuando vemos la farmaqueia, que estábamos hablando de Apocalipsis 18:23, todas las naciones fueron engañadas a causa de tus hechicerías, de tus farmaqueias. Pero menciona ahí la palabra mercader. Ok. Cuando se mira, se enfoca en mercader, nos damos cuenta que el diablo cayó por eso. En Isaías 14, en Ezequiel 28, le dice que a causa de la multitud de tus contrataciones y del aumento de tus mercaderías, se llenó tu corazón de iniquidad. Y entonces te echaron del monte santo, el querubín que te cubría te despeñó. Entonces, pero todo fue por el merchandising, todo fue por el marketing, todo fue por el comercio. Y aquí, cuando se habla de Babilonia, se dice que comerció con todo, pero en el último versículo dice que comerció con farmaqueia. Entonces ahora nosotros lo vemos y nos damos cuenta que aún cuando se les investiga a este personero de esta compañía farmacéutica, termina diciendo lo mismo, ¿verdad? Nosotros queremos hacer bien a la humanidad, pero somos una empresa, pues tenemos que sacar beneficios y pues es entendible. Nosotros estamos pidiendo que nos lo den gratis. Si ellos invierten y lo pueden vender, pues que lo hagan, pero es una barbaridad. Algunas medicinas que van a costar una cantidad irracional. Hay una medicina que me parece que se llama Avastin, que lo utilizaban para cáncer y se dieron cuenta que tenía algunos usos para la retina, no sé qué problemas. Y el medicamento que era específico para los ojos tenía otro nombre, Lucient, algo así. ¿No? Yo no soy médico y pues no tengo la obligación de saberme todo eso, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que es la misma sal base, solo que el que es específico para el ojo cuesta 100 veces más que el otro, ¿verdad? Eso lo vemos, vemos el mercadeo ahí, ¿verdad? Digamos, viene un médico y le dice a alguien, usted tiene que tomar 85 miligramos de aspirina diarios para evitar un ataque al corazón. Va, está bueno, perfecto. Entonces, vas a la farmacia y puedes pedir una aspirinita de bebé que tiene 85 y eso te lo tomas. Sin embargo, sacan una con especificidad para lo cardiológico. Esa cuesta más, pero tiene lo mismo. Entonces, es un mercadeo que tiene que ver con que es lo mismo, pero más caro, ¿eh? Es más o menos como le dicen a uno, he leído yo algunos memes, ¿verdad? Donde en vez de decirle va a comer chicharrón con tortilla, le dicen un nombre en francés a la piel del chicharrón que se coció y se tostó, y la tortilla lo dicen de otra manera. Le cambiaron de nombre y le suben el precio, ¿no? Entonces eso pasa también en la industria farmacéutica. Ese es uno de los graves males, ¿verdad? Sí. Y que se engañó a toda la humanidad. Ahora aquí viene otra cuestión más, y es que conforme se ha venido avanzando la tecnología, como lo platicamos en uno de los programas anteriores,
Entonces ahora ya no es una medicina solamente de buscar una hierba, de sintetizar una molécula. Ya vimos que en las noticias eso están diciendo que empiezan con el estudio de una molécula y la empiezan a modificar y que el resultado final dista mucho de lo que empezaron. Eso fue lo que dijo ese científico que estaban entrevistando ahí. Entonces, eso ha ido avanzando. Entonces ahora se meten en el terreno de la genética. Y la genética, entonces empiezan a modificar cosas y ahí se unen con la industria alimenticia. Claro. Porque la industria alimenticia tiene un déficit para poder alimentar a los 8,000 millones de personas que vemos en el mundo. Entonces tienen que potencializar su producción y lo pueden hacer aunándose con la industria farmacéutica en el área de biogenética. Entonces vienen ellos y empiezan a modificar cosas. Se dice que las enfermedades dentro de poco ya no van a ser tratadas por la medicina convencional. Le llaman ellos a la medicina de ahorita. Ya te imaginas la naturista cómo le llamarán. Pero sino que ahora va a tratar de sanar todas las enfermedades por medicina genética. Y por eso es que se abren tantos debates y discusiones, por ejemplo, células madres, sí. Países que permiten eso y países que no lo permiten, la investigación, sí. y que se ponen tantas investigaciones. La mente del hombre así es creativa, ¿verdad? Sí, inquisidora. Se parece a Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En ese sentido, pues no deja de investigar. Pero la genética, entonces, al estar en pañales, puede causar daños graves. Claro. Yo, sin ser científico, pero solamente por el sentido común, se me vienen varias preguntas. Digo, ¿por qué razón nosotros tenemos enfermedades en la actualidad que no conocieron nuestros padres, sí, ni nuestros abuelos, o que nosotros jamás las vimos cuando éramos niños? Como los ataques de ansiedad, por ejemplo. Eso ya que vendría a ser una enfermedad mental, ¿verdad? Pero cosas que afectan el cuerpo. Genética. ¿Verdad? Claro. Mira, un ejemplo que es tal vez lo más superficial del caso y que es hay pocas probabilidades de que pueda ser rebatido. Está comprobado que la cantidad de esperma del hombre moderno no es la misma cantidad ni calidad de hace 50 años. Sí. Entonces, ¿por qué se redujo el conteo de espermatozoides en el hombre? ¿Por qué ahora hay tantas parejas que tienen 3, 4, 5 años de casados y no pueden tener hijos? Y antes, yo conocí un montón de mis cuates que ellos aseguraban que solo le habían apachado el ojo a la novia y quedaba embarazada. Todo cambió tanto. Cambió tanto, ¿eh? Claro, entonces, claro. ¿Qué fue eso? Sí. Entonces, te digo, no soy científico, ni médico, ni nada, mucho menos, ¿no? Lo único pero sentido común creo que todos tenemos, sí. Aunque alguien dijo que era el menos común de los sentidos, ¿verdad? Así es. Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que diferencia al hombre de hace 50 años del hombre de este periodo? Su comida, su alimentación es una de ellas. No, pero si comemos lo mismo, no con la misma materia prima. Sí. Hay modificaciones genéticas para que incluso tú miras una mazorca de las que nosotros nos comíamos antes y está toda así, era tal punto que nosotros le hacíamos bullying a nuestros amigos que no tenían sus dientes así bien en orden, asociándolos con una mazorca. Claro. Pero ahora no sería bullying si las mazorcas vienen así. Perfectas. Perfectas, ya no sería bullying. Claro. No, es un elogio. Es un elogio. Claro. Decirles tenés dientes de mazorca, es decirles tenés perfectos tu dentadura. Claro. ¿De dónde se modificó eso? Sí. Genéticamente. Sí. Digamos, habían problemas en las fresas. Ya me estoy pasando a la industria alimenticia. Pero que están íntimamente ligadas. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, las fresas se echaban a perder por las grandes heladas que habían en algunos lugares en donde se cosechan. Entonces le modificaron y le pusieron, siendo un vegetal, un gen animal.
me parece que de pez, y así aguantaban las heladas. Entonces salía la producción de fresas nítida. Y entonces ya tú llegabas, deme fresas con crema, y un poquito de azúcar, hasta hambre me dio, ¿verdad? Qué rico. Y que qué hasta modificar. Y entonces uno después se pregunta por qué tiene uno algunos efectos secundarios. Claro que no le va a salir una aleta de pescado a uno, pero eso esperamos. Eso esperamos, ¿verdad? Pero sí hay modificaciones. Sí. El mundo en el que nosotros estamos viviendo está basado en la productividad que puede ser desde la época industrial. Es el propósito de la época industrial. Sí. Incluso la agricultura, ¿verdad? Pasar de aquella agricultura hecha a mano, industrializada, con maquinaria pesada, ¿verdad? Y para multiplicar, y eso tenemos un poco como unos 150 años o 200 años. El planeta definitivamente ha sido, diría yo que saqueado. La gente a veces piensa que estamos viviendo en completa libertad, que ahora somos más dueños de quiénes somos, de qué comemos, pero es mentira, ¿verdad? Estamos siendo manipulados por todas estas industrias. Apóstol, usted mencionaba hace un momento toda esta situación acerca de la industria alimenticia y ahora la industria farmacéutica, pero hay dos situaciones. La industria alimentaria que tiene que ver con, por ejemplo, la desnutrición de muchos países y están analizando qué está pasando, por qué no llegan alimentos o por qué la tierra no está dando el producto que antes daba, versus la obesidad, que mucha gente en muchas naciones está comiendo de más por el estrés o lo que sea, pero al final de cuentas, esos problemas alimenticios terminan siendo de la industria farmacéutica porque hay que buscar medicinas para curar a estos dos grupos, al desnutrido y al obeso. Yo creo que van de la mano, sí. Aunque no son exactamente lo mismo, pero sí van de la mano, ¿verdad? Repito, es más o menos como una empresa. En una empresa hay un departamento de investigación, un departamento de marketing, un departamento de producción, y que entre todos ellos se tienen que poner de acuerdo para vender más. Sí. El departamento de marketing hace un estudio de mercado y dice, muchachos, jabón ya no usan, ¿verdad? Ahora usan tal cosa, gel. Sí. Entonces, el departamento de producción ya se pone en ello, ¿verdad? Según lo que le dijo el otro y el administrativo. Así es esto. La industria alimenticia, juntamente con la industria farmacéutica, trabajan de la mano, sin lugar a dudas, supuestamente para proveerle bien a la humanidad. Sin embargo, en el caso de la industria alimenticia, se han adueñado de la creación de Dios, en el sentido que como han ido modificando algunas semillas, entonces las han llegado a patentar como propias. Sí. Entonces el que use su semilla tiene que pagarle a ellos, ¿verdad? Sí. Y como sabemos nosotros que en la siembra no es solamente porque sembraron ahí la semilla, sino que puede ser un producto de que las abejas hicieron su papelito y se llevaron las esporas a otro lado. Si en otro campo que no les compraron a ellos aparece una planta de la de ellos, pueden demandar al otro señor del campo vecino. Entonces, lo han hecho ya lo han hecho. Entonces, va de la mano. Entonces, vos los enfermás y yo los curo. Exactamente. Vamos, mitad. En el peor de los casos, ¿verdad? Por favor, no estoy acusando yo de que así sea exactamente y qué ejemplos tengo. Pero lo que vemos, los problemas de alimentación, como tú decías, obesidad, y que al final de cuentas una mala alimentación, yo creo que la tenemos una cantidad impresionante de personas. Sí. Yo insisto con los hermanos de la tremenda importancia que tiene el hecho de orar por los alimentos, ¿verdad? Porque a veces algunos creen que esa es una religiosidad, pero yo creo que es una necesidad, porque el Señor dijo que íbamos a ver cosa mortífera y no nos iba a hacer daño, y realmente la alimentación que hay a nivel general es una alimentación que hace daño. Y aunque lo traten de presentar como orgánico o como sea, tenemos que orar dándole gracias y santificarlo.
Aparte que puede llevar otras cuestiones de tipo espiritual, pero eso es otro tema. Claro. Entonces, industria farmacéutica, farmaqueia, Apocalipsis 18:23. Comercialización por parte de todas las industrias, pues sería Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, en donde se descubre que el diablo era el que se llenó de maldad a causa de la multitud de sus contrataciones y del aumento de sus mercaderías y de la avaricia. Y eso nos lleva a nosotros al texto bíblico que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, claro. Que codiciando los muchos se extraviaron de la fe y sufrieron muchos dolores. Apóstol, ahora que usted mencionaba la avaricia, vienen dos preguntas siempre relacionadas. La primera parte, hay productos que parecen estar siendo muy efectivos y repentinamente son descontinuados. Me gustaría que nos diera una idea de por qué puede ocurrir algo como eso. Sí, es algo inexplicable, es algo inexplicable, pero la industria siempre está en la búsqueda de mejores productos, aun cuando, y en contra de lo que dice la gente que entrevistaron, como en la noticia que vimos, que ahí decía uno de ellos que si habían encontrado un producto que satisfacía totalmente y estaba curando, ya no seguían investigando. ¿Cómo no? Ellos siguen porque tienen que ganar parte del mercado. Sí. Es como los vendedores de cualquier producto de comida, ¿verdad? Que en su territorio es grande y están vendiendo, qué sé yo, pescado X, y toda la gente les compra ese pescado. Y de repente ellos mismos se tienen que hacer competencia para que otros no le quiten. Entonces ahora pescado Z, claro. Y después sacan otro tercer pescado Y, ¿verdad? Sí. Pero son ellos mismos y con el mismo producto para abarcar más. Eso es un principio de mercadotecnia, sí, que vendría a ser una especie de diversificación. Pero cuando viene esta situación en la industria farmacéutica es exactamente lo mismo. Solamente que le añaden una molécula. ¿Por qué razón? Porque después de 10 años de que se aprobó X o Y medicamento, entonces cualquiera lo puede reproducir. Durante 10 años está protegida la patente, ¿verdad? En algunos países es más, en otros es menos, pero a los 10 años se le levantó la restricción. Entonces alguien dice, mira, esta está sanado, entonces saquemos de esta, y entonces sacan genéricos y más baratos, ¿verdad? Por muchas causas, ¿verdad? Pero más baratos el genérico. Entonces el que investigó dice, bueno, pues yo sigo vendiendo pero voy a sacar otro más. Le voy a modificar algo para que no me lo puedan piratear, ¿verdad? Sí. Entonces le modifica algo y es lo mismo. Y entonces aquellos tendrán que esperar otros 10 años para copiar Entonces es una cuestión de mercadería, es una cuestión de merchandising, ¿verdad? Pues habrá algunas honrosas excepciones de gente que sí quiere verdaderamente sanar a los enfermos, ¿verdad? De hecho, le quería preguntar por eso, porque muchos dicen, si hay tanto avance en ciencia y tecnología, ¿cómo es posible que las farmacéuticas no hayan logrado encontrar la cura para el SIDA y para el cáncer? Se dice que no lo hacen porque les conviene tener por mucho tiempo a una persona bajo el tratamiento que si le diera un medicamento que le sane para siempre. Mira, la realidad es que nosotros no somos inmortales y que de algo nos tenemos que morir, ¿eh? Aunque no querramos. Entonces, eso lo sabe el diablo también. El diablo le dijo al Señor cuando estaba discutiendo por la vida de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, eso es una realidad, eso lo sabe el diablo y lo sabe todos, ¿verdad? Que si cuando uno se enferma está dispuesto a vender lo que sea, a endeudarse, ahí si es un ser amado también, ¿verdad? Y ahí entra otra industria de seguridad que vienen a ser los seguros, la industria de los seguros, ¿verdad? Que están íntimamente ligados todos, ¿verdad? Pero los seguros no es que qué buena gente, yo voy a tener mi seguro y eso me va a salvar. Mentira. No es cierto. Para empezar, a determinada edad ya no te lo dan. Si estás enfermo de algo, tienen un examen, te venden el seguro menos en ello, ¿verdad? Sí.
Y cualquiera, y lo hemos aceptado como que fuera, sí, está bien, es lo normal, pero no debería. Si verdaderamente estamos interesados en el bienestar de la humanidad, no debería de ser eso, ¿verdad? Como sucedió en medio de la pandemia, que para ingresar al hospital privado a alguien que le había dado COVID, primero se cercioraban si tenían $500,000 de quetzales para poder responder ahí, ¿verdad? Porque si no, ni siquiera les devolvían el muerto. Entonces parece muy crudo lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad que la quieren plantear de otra forma. Entonces, todo esto, el Señor, por eso en el principio de nuestra plática yo te decía, todo esto el Señor es el que se apiada, ¿verdad? Y entonces cuando nos dice a nosotros, y aquí tenemos un gran papel que llevar a cabo nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, y de creerle al Señor Jesucristo. Porque dice Marcos capítulo 16, versículo 16, id por todo el mundo, predicando el Evangelio. Y con los contextos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Pero dice, estas señales seguirán a los que están predicando. Número 1, hablarán en otras lenguas. Pero eso no es elegante. Ahora le queremos llegar a las élites. ¿Qué van a decir las élites cuando nos oigan hablar en otras lenguas? Y no en otros idiomas, sino que en otras lenguas. E Isaías capítulo 28 ya lo había profetizado diciendo, porque en lenguaje de tartamudos y con lenguas extrañas le hablaré a este pueblo y aún así no creerán. Bueno, hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Pues si ni siquiera creen que hay demonios. Sí. Y ni está hablando de iglesias. Y por último, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces yo creo que nosotros deberíamos estar fungiendo en ello, aún cuando, para aliviar, aunque sea, pedirle a Dios. La Biblia dice que oremos unos por otros, que dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Yo no estoy en contra de la ciencia, ni estoy en contra de los médicos, de ninguna manera, ni de las medicinas. No. Por eso tenemos que tener un equilibrio, ¿eh? Y yo quiero haberlo planteado. Pero no dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame al médico. No dice así. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y que lo unjan con aceite. Y si hubiere pecado, le será perdonado y ese va a ser sanado. Entonces, creo yo que muchísima gente ha puesto toda su confianza en lo humano, en lo palpable, y Dios quiere que nosotros regresemos a Él y pongamos nuestra confianza en Él, que es el único, ¿verdad? Y que Él nos puede sanar directamente, aunque también lo puede hacer por medio de médicos, por medio de la farmacia, pero que nuestra fe no esté puesta en ese medicamento, ¿verdad? Porque entonces caemos en la trampa esa que decíamos del diablo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, ¿por qué razón? Mira, pues me preguntaste una cosa y me fui por otro lado, pero yo creo que sí, muchos dicen, no, este medicamento ya no es productivo, nos deja una ganancia mínima, hay que cambiar. O bien, en el mercado, porque hay estudios, hay compañías que se dedican específicamente a hacer estudios de mercado, de saber cuáles son las enfermedades, las que más se dan, quiénes son los médicos que más atienden eso, y se llama IMS, uno de esos estudios, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta, se dan cuenta, porque lo están haciendo un merchandising, entonces dicen, mira mucha, esta enfermedad, perdón mucha, es una palabra hebrea, les digo, este medicamento es bueno, pero ya se redujo mucho el mercado para esto. Yo digo que mejor lo sacamos del mercado y enfocamos nuestras fuerzas en otro. Entonces, no lo están haciendo por beneficio, porque no lo dejaron ni siquiera como una lejana posibilidad, ¿verdad? Sáquenlo del mercado. Ahora venimos con otro. Así que
hay tantas cosas, ¿verdad? Por supuesto, y apóstol, no me gustaría que nos fuéramos sin que pudiéramos compartir con la audiencia una breve nota que tenemos acerca de los estudios que se han hecho a mucha gente. Si bien es cierto, uno puede participar voluntariamente en un estudio, como ahora les vamos a mostrar, los estudios que se han hecho a latinos para tratar de descubrir qué medicamentos pueden funcionar y cuáles no, y regresamos a hablar en el estudio. Pruebas en humanos. Helmut Hanning, gerente de química medicinal en un laboratorio de Alemania, comenta que algunas veces los científicos buscan en 3 millones de sustancias una molécula con potencial para convertirse en medicamento. Luego de un proceso que incluye experimentación con animales, llega a la fase de pruebas con humanos. Todo este proceso tarda entre 6 y 8 años. Sin embargo, Wolfgang Pischke, miembro de la junta directiva de Bayer, mencionó que solo pueden invertir en productos que les representan ganancias que posteriormente podrán reinvertir en nuevas investigaciones y comenzar de nuevo el ciclo. Se calcula que la Food and Drug Administration, FDA, posee alrededor de 38.000 estudios activos para las pruebas de seguridad de medicamentos de la fase 1. Los estudios de bioequivalencias requieren de voluntarios, como regla general, entre 18 y 55 años de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, la representación hispana es necesaria para que la FDA apruebe los estudios. Miles de migrantes por distintas necesidades aceptan alquilar su cuerpo a la salud, tomando en cuenta que para ellos representa un ingreso que oscila entre $1.500 y $6.500 dependiendo del nivel de riesgo de las pruebas. Esto conlleva riesgos. Por ejemplo, para recibir el pago completo, los voluntarios deben llegar al final del estudio. Por tal motivo, muchos de ellos ocultan los efectos adversos, alterando muchas veces los datos finales con respecto al medicamento. Algunos voluntarios han descubierto que después de haber participado en varios estudios, comenzaron a padecer enfermedades crónicas y creen que pueden ser un efecto secundario de dichas pruebas. Veíamos entonces cómo es que las farmacéuticas utilizan a humanos para estos experimentos y es que son ellas las que deciden qué cosa van a inventar para curar, a quién van a curar y cuánto dinero le va a costar a esa persona recibir este beneficio de la salud. Apóstol, ahora que usted ve a estas personas que se prestan para estos estudios, ¿qué le viene a la mente? Ahora ya nos prestamos nosotros, ganamos dinero y hasta nos compramos un carro por ser un conejillo de Indias. Sí, mira, es un poco complicado y ellos abren la puerta para que podamos discutir o por lo menos conversar al respecto de las diferentes estrategias que utilizan las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Sí. O la industria en general. Decíamos que en la Segunda Guerra Mundial a los presos, sobre todo judíos, los tomaron como conejillos de Indias, a los niños, a los adultos, a todos, ¿verdad? Que los iban a llevar a las cámaras de gas, pero alguno dijo, pero ¿para qué los vamos a matar sin sacarles provecho, verdad? Investiguemos algunas cosas. Y algunos aseguran que de ahí la industria farmacéutica alemana se catapultó a un conocimiento mayor que el resto. Y cuando los aliados entraron, agarraron empresas que eran alemanas y se las llevaron a sus países con un nombre similar para poder seguir explotando aquellos que los otros habían investigado. Claro. Tú mencionabas con anterioridad lo que sucedió también en la Segunda Guerra Mundial, más o menos en ese tiempo, en el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo, aquí en Guatemala, en donde la industria farmacéutica norteamericana, con el beneplácito de ese gobierno, infectó de chancros y de sífilis a gente que estaba en el manicomio, a presos, a prostitutas y a soldados. 4 grupos de personas infectaron. Incluso les inyectaron, aquí en la frente parte del estudio era ese, a
perdón pues, pero sí, lo dice la noticia, desclasificada, Sí. porque es una noticia desclasificada y de ahí surgió el conocimiento a locos, soldados, presos y prostitutas. Para hacer experimentar seguramente en algún arma biológica y tener el remedio para poder combatir. De hecho, en la guerra de Vietnam, los comunistas inventaron una enfermedad de transmisión sexual que le pusieron como un nombre común, ¿va? No su nombre científico, le pusieron la rosa de Vietnam, porque infectaban por medio de prostitutas a los soldados norteamericanos, los infectaban y sus genitales se les destruían completamente. Entonces, pero ¿quién iba a hacer eso? Tenía que ser científicos. ¿Quién iba a manipular esa cuestión? Científicos. Sí. Digamos, en lo que veíamos de la noticia, ya esto es un poco más humanizado, pero de todas maneras están vendiendo su cuerpo. Voy a ir a que me hagan una prueba, ¿verdad? Y me van a pagar tanto. Y entonces es exactamente lo que hacen algunos, que para echarse unos tragos venden sangre en los bancos de sangre porque no saben de dónde sacar dinero, ¿va? Entonces, creo yo que uno de los métodos también más terribles que se puede existir es cuando los países del mundo industrializado, que son llamados del primer mundo, quieren aprobar una medicina para que sea segura para sus países. En algunos casos, primero la envían a países del tercer mundo. Entiéndase, Latinoamérica, África y algunos pocos países de Asia, para ver qué efectos tiene allá con ellos y si ellos la pueden aprobar. Entonces, eso es parte del negocio inicuo, ¿verdad? Que vimos ahí a varias cosas. Entonces, en el caso de aquí se reconoció, tú mencionabas a un personaje político de la vida norteamericana, más o menos lo reconoció, pero no quiso reconocerlo como se debía. Claro. Y porque esto implicaba resarcir a las familias de aquellas personas que habían sido infectadas. Incluso es bien interesante, pues surgen dudas, ¿verdad? Que después de esas pruebas se quemó el manicomio. Claro. Es famoso aquí en Guatemala, que se quemó, lo que era el manicomio se quemó y ahí se quemaron todas las pruebas, todos los documentos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿no será que lo que quemaron, querían quemar los documentos y para taparle el ojo al macho quemaron todo porque hubo una matanza ahí en ese tiempo? Es fácilmente investigable ahora con los medios que tenemos. El incendio en el manicomio, claro, fue algo tremendo. Pero nadie dice nada porque, pues como los que escriben la historia son los que ganan la guerra. Sí, pero lo que vemos es en qué puede ser como señal del final de los tiempos esto, pues en el aumento de la iniquidad. Lo que habíamos platicado de Mateo capítulo 24, versículo 12. Y en aquel tiempo, el Señor dijo, ¿verdad?, en su mensaje escatológico, en aquel tiempo la iniquidad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Pero está hablando del último tiempo. Y cuando lo asociamos con el capítulo 12 de Daniel, en Daniel dice, el Señor le dice, duérmete, la ciencia se aumentará notablemente. Y entonces, cuando vemos ahí versículos que dicen, versiones que dicen que no es la ciencia, sino que la tecnología. Entonces, esto yo lo veo como una señal del aumento de la iniquidad, de la injusticia a nivel mundial, del desprecio por la vida, que lo vemos a diario, porque aquí podríamos hablar algunas otras cosas cuando se habla de industria farmacéutica, medicamentos que sirven para matar a niños no nacidos. Desde la época del 70, 80, se investigaba una píldora que se llama la píldora del día después, así se le dice ahora. En aquel tiempo era la RU 486, era su nombre, por decirlo así, clave, ¿verdad? Claro. Donde se estaba desarrollando. Pero ¿quién lo inventó? Pues la industria farmacéutica. Y ahora se ha
popularizado porque pues en vez de utilizar un método de contracepción, dice, está bien, va, llegan, tienen su relación y por si las moscas al día siguiente se toman la píldora, pero ya es un microabortivo, ¿verdad? Pero ahí ya entra otra vez la industria farmacéutica. Y yo entiendo que han hecho mucho bien en muchas enfermedades que antes no se podían controlar y gracias a Dios pues se ha permitido el conocimiento y pues el descubrimiento, la invención de nuevas moléculas que han servido para el bienestar de la humanidad. Pero sí tiene su lado oscuro y es el que dice la Biblia en Apocalipsis 18:24. Yo quisiera, Elcita, si me permites, ir despidiéndome claro en este programa para decirle a nuestros oyentes y auditorio en general que debemos de acercarnos más y más a Dios y que el propósito de este programa no es asustar ni hacer nada malo de odiar a nadie, sino decirnos, solamente hay una salida, Jesucristo. Es la puerta de bendición que Dios puso. Todas estas cosas, nada puede ser hecho si Dios no lo permite. Así que confiemos en el Señor, pongámonos en las manos del Señor y si tenemos que morir de la enfermedad como Eliseo tenía que morir, pues tenemos de todos modos vida eterna. No creo que deberíamos de quitarle ese beneficio al enemigo de piel por piel, ¿verdad? Y porque el Señor en el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra para quitarle el poder a aquel que tenía el poder de la muerte y el poder es el miedo a la muerte. Entonces, eso es lo que se vale la industria farmacéutica, del miedo, el piel por piel. Estos van a dar lo que sea. Sí, claro. Hay medicamentos que cuestan más de $800,000 para poder tratar una enfermedad. ¿De dónde va a sacar eso la gente? Sí. Y tampoco se pueden amargar, pero si encomendamos nuestra alma y nuestro cuerpo al Señor Jesucristo, incluyendo nuestro espíritu, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Y esto no se ha terminado. Aunque este cuerpo se deshaga, nos levantará el Señor. Pero eso lo dice la Biblia. No somos como los que no tienen esperanza. No somos como los que no tienen esperanza, sino que antes bien sabemos que si Cristo murió y resucitó, también traerá con Él a los que durmieron con Él. Amén. Así que los muertos en Cristo estarán primero. No hay problema. No problem. Dios me los bendiga. Acepten a Cristo y conságrense a Él. Amén. Hasta aquí llegamos con el reloj de Dios. Realmente es para recordar que revisamos las noticias con un enfoque bíblico. Les esperamos en una próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.